Ok, buenas noches para cada una de ustedes. Muchas gracias, hermana Ceci, por la invitación. Usted decía que, bueno, uno tiene tanto que hacer, pero cuando usted me invita, yo le digo, deme la fecha porque ese día yo no organizo nada, dejo todo lo que estoy haciendo para entonces tomarme el tiempo de poder estar con ustedes y poder escuchar su programación. Así que muchas gracias por la invitación. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 58. Es un libro que tiene tantas cosas que nosotros debemos aprender, cómo conducirnos más que todo, cómo valorar ese trabajo que nosotros hacemos, el trabajo que el Señor nos ha encomendado y que nosotros, siendo instrumentos del Señor, podemos salir adelante. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58, en la versión que yo tengo, dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y muchas veces con este versículo podemos decir, pero si yo trabajo, hago esto, atiendo la iglesia, los hermanos de iglesia, lo que la iglesia me pide, ay, pero ¿cuándo vamos a ver la recompensa? No es en vano. Tarde o temprano el Señor nos va a dar nuestra recompensa y va a llegar cuando menos la esperemos. Ven, Cuando nosotros hablamos acerca de lo que dice la Biblia, quiero contarles que cuando estaba leyendo este versículo, me llamó mucho la atención y quise ponerle como un nombre. ¿Cómo defino mi fidelidad? ¿Cómo defino esa constancia que tengo con relación al Señor? El versículo es claro cuando dice, hermanos míos amados, el Señor nos ama de una manera tan especial que lo que hace, lo hace por el bien de nosotros. El Señor no nos dice, cuando estés preocupado, búscame. Cuando ves que las cosas no te funcionan bien, búscame. No, el Señor nos dice, manténganse firmes, constantes. La constancia es como una disciplina que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando ya sabemos que hacemos algo, lo hacemos constantemente y lo hacemos porque ya se vuelve como una rutina en nosotros. Pero cuando la obra del Señor quiere hacer su trabajo, ese trabajo que nosotros realizamos, lo debemos demostrar. La Biblia, cuando es clara en decirnos que seamos firmes y constantes, nos está pidiendo que nuestra fidelidad espiritual sea una comunión con el Señor. ven. Durante mucho tiempo se ha determinado cómo es que nosotros nos mantenemos en esa fidelidad. Por mucho tiempo, ustedes que son adventistas, muchas personas, me imagino yo que igual que yo, algunas le preguntan, ¿y cómo haces para ser cristiano? ¿Cómo te mantienes? Porque el cristiano no es solamente sonrisas, ¿verdad que no? Hay tribulaciones, hay angustias, hay momentos de debilidad en la que nosotros mismos decimos, ay, Señor, ya no, yo siento que ya no puedo. Pero déjeme decirle que hay una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Y esa responsabilidad la llevamos a cabo siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Todos tenemos esa responsabilidad. Yo le ponía un ejemplo hace unos días a una persona y me gustó mucho esa historia. Decía, cuando tú vas al dentista, tú le pones al dentista en la mano, ¿qué ponemos? Nuestra dentadura, ¿verdad que sí? Él es responsable de tratar nuestra dentadura con delicadeza porque debe hacer su trabajo. El dentista no te va a decir, o el odontólogo, ay, mire, disculpe, le saqué la muela que no era, pero venga, le voy a sacar la otra, ¿verdad que no? Porque no puede revertir lo que ya hizo. Pero nosotros sí lo podemos hacer cuando nuestra relación con el Señor nos permite ejecutar al máximo el trabajo que el Señor nos ha pedido. Esto vino a mi mente precisamente ahorita. El vecino que les acabo de mencionar, él no es cristiano, tiende a tener mucha música. A veces son 3, 4 de la mañana y al otro día nosotros tenemos que trabajar. Y él con su música ahí. Un día le dije a mi esposo, yo siento que él está como enfermo de la mente porque nadie va a estar a esta hora despierto, sabiendo que tenemos un trabajo que realizar. Y
Dos vecinos nuestros, ya ellos se mudaron, dejaron su casa, se mudaron, se fueron a otro lado porque no soportaron. Y yo le decía a mi esposo un día, tenemos que hacerle el bien, porque él es nuestro vecino, seamos tolerantes. Un día vino alguien de visita y le dice a mi esposo, échale la guardia. Y cuando ellos dijeron eso, yo me quedé como un poquito con miedo y le digo, no, no lo hagamos, porque un día vamos a necesitar de él. Y es ahí donde nosotros vamos a enseñar a quién representamos. Pasó el tiempo y un día nos avisan que el camión de la basura ya no va a pasar los jueves, va a pasar el viernes. Así que nosotros sacábamos la basura corriendo y botábamos la basura y al tiempo um, el camión pasa nuevamente y pasan informando que ya no va a ser los viernes, que ahora los sábados en la mañana van a pasar recogiendo la basura. Ay, eso fue para nosotros. ¿Y qué hacer? ¿Cómo voy a pagar yo la basura? No la puedo tener allí. Y cuando yo estaba hablando con el encargado de la basura, yo le decía, pero mire, trate la manera de pasar el viernes, por favor, suplicando, por favor, porque mire, el sábado yo no estoy, yo me voy a la iglesia. Y me decía, no puedo, porque eso ya lo coordinaron y a mí me toca el sábado. Ay, yo estaba como desesperada y en mi petición yo decía, Señor, por favor, que aparezca alguien que me ayude. Y apareció mi vecino. Y mi vecino me dice, maestra, ¿usted tiene problemas para botar la basura? Y le digo, sí, lo que pasa es que era el jueves y después el viernes y ahora me dicen que el sábado y el sábado nosotros no estamos. Entonces, como ese día que te recogen la basura, nosotros debemos pagar y no podemos. Nosotros vamos para la iglesia. Y mi vecino me dijo esto, voy a llamar a mi esposa para que usted hable con ella y se pongan de acuerdo y nosotros le vamos a ayudar a botar la basura. Eso a mí me impactó mucho. Llamó mi vecina vino y me dice, ¿qué pasó, vecina? Le digo, es que no puedo botar la basura. No se preocupe, me dice. Deje su basura ahí, yo se la voy a botar, le voy a pagar. Y el sábado, después de que pase la puesta del sol, como ustedes lo practican, usted me paga. Eso fue una oración contestada, eso fue una lección que yo aprendí. Porque cuando mi fidelidad está en relación con el Señor, es un trabajo que nosotros debemos hacer. Y yo le decía a mi esposo esa noche, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos actuado por impulso? ¿Qué testimonio nosotros le hubiéramos dado a nuestro vecino? Y después de eso yo le decía a mi esposo, ¿te imaginas que lo encontremos en el cielo? Sin saber, porque nosotros no somos quien para decir, tú te vas a ir al cielo, tú te quedas. Solo Dios que conoce los corazones. Y déjeme decirle que cuando él pone esa música, yo empiezo a cerrar las ventanas, cierro puertas, cierro todo, porque eso lo hace feliz a él. Y cuando empezaba a leer, cuando estaba estudiando desde el tiempo que la hermana me invitó, este versículo decía, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros con amor, con responsabilidad hagamos, no va a ser en vano. Cuanto más nosotros queramos prepararnos para vivir una vida física, una vida secular allá afuera, debemos prepararnos más para vivir una vida en relación con el Señor. ¿Cómo te defines tú con esa fidelidad que tú tienes? Fidelidad no es solamente cómo yo entrego mi diezmo y mi ofrenda puntualmente. Fidelidad es cómo está mi relación con el Señor. ¿En qué momento oro? ¿En qué momento canto? ¿En qué momento del día yo voy a tomar ese tiempo especial para nutrirme a mí? Y yo recordé lo que leí en El Espíritu Profecía, que les recomiendo que si lo han leído vuelvan a leerlo, El Espíritu Profecía en el deseo de todas las gentes, en el capítulo que habla sobre el llamamiento a orillas del mar. Dice así, el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. Imagínense lo que dice ahí, el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. ¿Qué bien le hacemos al que está a nuestro lado? ¿Cómo tratamos al que está a nuestro lado? Luego sigue diciendo, no tiene que mirar ni la utilidad de aquel,
sino poniendo el yo a un lado, está dispuesto a hacerlo. Y ese párrafo dice que si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que pueden hacer, ninguna mano los refrenará. Y a mi mente vino entonces pensar, ¿cómo podemos nosotros marcar nuestra fidelidad con el Señor? Si Dios tiene el tiempo de nutrirnos, de llamarnos a nosotros porque somos sus hijos, de amarnos, de nutrirnos espiritualmente para que cuando nos enfrentemos en situaciones del mundo, la gente te pueda decir a ti, tú eres cristiano, porque reflejamos a Cristo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Todo lo que nosotros podamos mostrar como fidelidad a Dios, el Señor te va a poner en el camino a las personas que necesiten conocer. Y no lo van a conocer porque tú vas a hablarles todo el conocimiento que nosotros tenemos, no, sino en la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo, la forma en la que tratamos a los demás, en la que estamos dispuestos a ayudar a los demás. Leí algo que mencionaban y decía, ¿qué pasaría si nosotros no nos bañáramos? Pero nos ponemos un traje muy lindo, nos cepillamos el cabello, nos maquillamos, nos ponemos los mejores zapatos y nos hemos dejado de bañar por una semana. Y cuando ya estamos listas para salir, entonces nos rociamos el perfume, lo mejor que tenemos y salimos. Pero ¿qué es lo que nos va a delatar a nosotros? ¿El perfume? ¿Verdad que no? El olor que emanaría de nosotros, el no bañarnos durante ese tiempo. Y así somos nosotros los cristianos. ¿Cómo nos vestimos de integridad? ¿Cómo nos nutrimos espiritualmente? ¿Cómo nos ponemos las sandalias del conocimiento? Todo lo que podamos ponernos va a salir a flote. El mejor perfume que nosotros podríamos utilizar es escudriñar las escrituras para que cuando alguien esté cerca de nosotros quisiera tener esa necesidad de hablar y preguntarnos quiénes somos, por qué somos diferentes. Cada día que pasa, nosotros no podemos ocultar que somos cristianos. No podemos. Por más que lleguemos a un lugar y nosotros calladitos sin decir que somos adventistas o cristianos, la gente nos conoce. Y puede ser que tal vez en un pequeño contacto. A veces somos como raros para la sociedad. A mí se me dañó mi carro y me tocó que ir en bus. Y cuando yo subo al bus esa mañana le digo, buenos días, buenos días. Yo subiéndome al bus. Buenos días, buenos días. Y la gente me mira así como que, ¿y esta de dónde salió? Qué rara, ¿verdad? Pero está en nosotros hacer la diferencia. Cuando logré sentarme y yo vi que nadie saludaba, yo digo, bueno, me voy a sentar. La persona que estaba a la par mía me dice, usted es cristiano. Por un buenos días te define la sociedad quién es. Le digo, sí, soy adventista del séptimo día. Ah, los que guardan el sábado. Exacto, esos mismos. Pero tarde o temprano nuestra verdadera naturalidad tiene que salir. Esa esencia que nosotros guardamos tiene que fluir. Nosotros podemos desgastarnos dándole a conocer a la gente qué es la Biblia, el Espíritu, profecía, cuánto conocimiento tenemos nosotros, pero si nuestra relación con el Señor no es tan estrecha comunión, por más que sepamos toda la Biblia, el carácter, nuestra forma de hablar, la forma de expresar, la forma de tratar a los demás, nos va a delatar. La persona va a decir, bueno, tiene mucho conocimiento, pero no refleja a Cristo. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo de una manera espiritual, nos nutrimos nosotros, nutrimos al que está a nuestro lado, estamos extrayendo lo mejor de la Biblia como cuando exprimimos un fruto y le sacamos el zumo, ¿verdad? Y lo adquirimos de esa manera, es como nuestra fidelidad ante el Señor de manera espiritual fluye en nosotros. Nosotros tenemos un valor muy importante. Nosotros no tenemos que llenar documentos donde diga por qué soy adventista o
demostrarle a los demás en qué se basa ser adventista. No. Aún la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos llevo yo? ¿Qué frutos lleva usted? ¿Será que somos pacientes? ¿Será que somos tolerantes? ¿Somos personas que ponemos el yo a un lado porque tenemos que servir a los demás? Muchas veces perdemos esa esencia que nosotros tenemos o ese estilo de vida que nosotros llevamos porque nuestra conducta cristiana solo se refleja el sábado. Y no debería de ser. Porque la Biblia dice que nos ama, que quiere que crezca la obra del Señor, porque lo que Él nos está pidiendo a nosotros hacer no es una obra en vano. El Señor nos está buscando como instrumentos suyos. Pero nosotros no podemos tener una profesión y ¡pum! Salimos a decir que somos profesionales en algo, ¿verdad que no? Tenemos que estudiar, tenemos que nutrirnos, alimentarnos, tener el conocimiento para poderle decir a otros, mira, yo soy maestra. ¿Y cómo tú demuestras que eres maestra? Bueno, porque hago esto, demuestro esto, con mis planificaciones, la forma didáctica con la que yo enseño, tantas cosas con las que yo puedo demostrar que yo tengo una. Pero ¿cómo demuestro ser un cristiano verdadero? ¿Cómo demuestro esa fidelidad? La gente nos va a preguntar, ¿y para ti qué es ser cristiano? No, es que yo veo que los cristianos siempre andan ahí sufriendo. Es que el cristianismo no es alegría siempre. La lucha del cristiano es constante, porque el diablo no necesita derrotar a nadie allá afuera. Él quiere derrotarnos a nosotros. Pero cuando nos aferramos a esa bendita esperanza del Señor, porque Él nos dice, yo te elegí a ti. Haz el trabajo que yo te estoy pidiendo porque no es en vano lo que te estoy pidiendo. Debemos de permitir que el Señor Jesús nos use a nosotros primero para que nosotros podamos utilizar a los que están allá afuera. Cuando nosotros creemos que todo lo que leemos en la Biblia ya no lo sabemos, nos vamos a equivocar. Porque Satanás puede hasta aprovecharse del conocimiento que nosotros tenemos. Hay cosas importantes y esenciales en la vida de un cristiano. Es necesario acercarnos a Dios todos los días para que podamos obtener de Él el refuerzo que necesitamos para salir avantes cada día. Él va a producir en nosotros ese efecto que otros quieren ver. Ese reflejo que el Señor quiere que nosotros transmitamos, otros están deseosos de verlo. ¿Usted se ha puesto a pensar en la responsabilidad que tiene un pastor? ¿Usted ora por su pastor? A veces yo le digo a los pastores jóvenes cuando ellos vienen y dicen, vienen con mi esposo, pastor, fíjese que esto me ha pasado, no sé cómo manejar esta situación, ayúdeme, y son solteros. Yo digo, ay Señor, 3 años de ministerio y están empezando. Y mi esposo siempre les dice, ya oraste, ya le pediste a Dios que te dé la sabiduría para escudriñar lo que tienes que tener. Sí, pastor, pero es que a veces nos centramos en una desesperación. El pastor tiene que velar por la vida espiritual de él, de su familia y la de los feligreses. Pero nosotros también necesitamos ser fortalecidos todos los días con la palabra del Señor. El conocimiento que nosotros tenemos no nos va a definir como un cristiano verdadero. Conocimiento lo puede tener cualquiera. Pero mi fidelidad con el Señor es el que va a determinar realmente qué tipo de cristiano yo soy. Cuando nosotros honramos y glorificamos a Dios porque demandamos constantemente de Él esa ayuda divina que solamente Él nos puede dar, Dios nos permite a través de su palabra obtener el conocimiento. Pero ¿cuántas veces la estudio? Alguien me decía el otro día, ay, maestra, lo que pasa es que cuando yo me levanto, yo tengo un sueño, yo no quiero leer la Biblia a esa hora, me da sueño. Yo le decía a él, mira, a esta persona,
Trata la manera de levantarte, pon un canto, un himno primero, y eso te va a ir despertando para que cuando tú ya empieces a quedar sin sueño, te dé ánimo de leer o de escuchar un devoción. Y cuando tú ya estés centrada en lo que estás escuchando, el Señor te va a levantar y te va a decir, bueno, llegó el momento, levántese. Y ella me decía, es que lo que pasa es que a veces yo no me quiero levantar de la cama. Pues ahí mismo en la cama, pon tu canto, pon el himno, pon tu reflexión, escucha lo que Dios te quiere decir, porque nadie se quiere levantar. A veces nos cuesta mucho, porque hemos tenido seguramente una noche de trabajo muy larga, puede que no hemos dormido lo suficiente. Y cuando viene el tiempo de hacer nuestro devocional, entonces nosotros no queremos, estamos cansados. Pero aún en medio de ese cansancio, con un ojo cerrado y otro medio abierto, pidámosle al Señor que empiece a hacer su trabajo con nosotros, para que nosotros podamos reconocer que estamos entregados al Señor para hacer un trabajo especial. Y el Señor, miren, el Señor es tan maravilloso que desde que nosotros nos encomendamos en sus manos, el Señor empieza a hacer un trabajo especial en nosotros. En el Espíritu de Profecía dice que todos los días debemos decir, Señor Jesús, yo soy tuyo, te pertenezco, dame de tu Santo Espíritu. Y cuando nosotros se lo pidamos al Señor todos los días, el Señor va a orar en favor de nosotros. No vamos a estar solos ni solas. Cuando Dios dirija en nuestra vida todo aquello que Él quiere hacer de manera correcta, va a administrar nuestro tiempo, va a administrar nuestro conocimiento, va a administrar nuestra forma de pensar, hablar y actuar, porque cuando Él nos diga, es el momento, nosotros ya estamos preparados para ir y hablarle a otros. La sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad que necesita de Jesús. Una sociedad que a gritos está pidiendo que se hable del amor. Hay, yo se lo puedo hablar de manera educativa. Los padres de familia vienen a nosotros a suplicarnos que les demos las ideas, los tips de cómo pueden hacer ellos para controlar a sus hijos. Y nos preguntan a nosotros, ¿cómo hizo usted para que sus hijos se mantengan? ¿Cómo hizo usted para que su hija, cuando usted hable, no le responda? Eso ha sido un proceso. Pero eso que nos pasa a nosotros, el mundo lo está pidiendo a gritos. Allá afuera hay muchas personas que tienen necesidad de Jesús, pero no ha llegado la persona indicada, porque puede que esa persona con la fidelidad que tiene a medias en relación con el Señor, todavía no está preparada para hacerlo. El fruto que nosotros somos, la esencia que nosotros tenemos, Dios nos la pide y nos hace un llamado constante a serles fieles. Nosotros debemos glorificar a Dios todos los días de nuestra vida, demandar del Señor todo lo bueno que Él tiene para nosotros, permitir que el Señor haga su trabajo en nosotros, aún en medio de las dificultades. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en el Deseo de todas las gentes, en la página 222. La devoción continua establece una relación tan íntima con Jesús y con un cristiano semejante a Cristo en mente y en carácter. Yo siempre he dicho, carácter no es como tú te peleas con otra persona y como tú dices lo que tienes que decir porque tú eres más firme. No. Carácter es cómo vamos a afrontar las situaciones que ven. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que doblar rodillas porque eso Dios no lo va a solucionar, oremos. Porque nuestra mente tiene que estar conectada con el cielo y nuestro carácter debe reflejar con quién estamos conectados. Mediante la relación con Cristo tendremos miras más claras y más amplias. Pero ¿y cómo vamos a saber cuando el Señor nos está llamando? ¿Cómo vamos a saber cuándo es nuestro momento de brillar ante la sociedad para que el mundo conozca la verdad? Si nuestra relación con el Señor no es de todos los días. Y nosotros, ustedes no me dejarán mentir que hay días en que nosotros estamos tan cansados
que usted dice, ay, no, hoy no voy a estudiar la lección, mejor lo estudio mañana. Mañana otro día más pesado todavía y usted dice, ay, no estoy demasiado cansado, mejor la estudio el viernes. Y hemos prolongado todo ese tiempo para estar en relación o en comunión con el Creador. Cuando Dios llamó a orillas del mar, hizo ese llamado especial. Eso no quiere decir que tú tienes que ir hasta el mar para que el Señor te llame, ¿no? Porque el Señor te va a llamar en el momento. Puedes estar sentado, puedes estar acostado, puedes estar en una clínica, puedes estar en el supermercado y va a ser el momento en el que el Señor te va a llamar. Pero nosotros debemos mostrar constantemente la felicidad y la fidelidad que el Señor nos da a cada uno por medio de nuestra vida espiritual. No es fácil. La vida espiritual no es fácil. El diablo quiere estar allí fastidiando, bloqueándote todo lo bueno que tiene para ti el Señor. Y tú dices, no, pero es que ya oré, ya oré, ya oré, y no me funciona nada. Llega el punto en que muchos nos rendimos, porque esa es la verdad. Ya no voy a orar porque eso no me funciona. Pero ¿quién te dijo a ti que somos nosotros los que determinamos el trabajo que el Señor tiene que hacer en nosotros? Es Dios el que determina cuándo, dónde, por qué te va a llamar. Pero el Señor no puede llamar a cualquiera. El Señor va a llamar a aquellos que estemos dispuestos a hacer la obra del Señor. Porque cuando el Señor nos llame, no va a decir, bueno, tú lo haces un poquito, tú haces otra cosa. No. El Señor nos va a establecer el camino, nos va a marcar ese camino para que donde nosotros pasemos, esa huella que dejemos ahí sea la que marque a otros para la vida eterna. Me llamó mucho la atención estos días. A mí me gusta buscar frases. Un día me dijo una compañera maestra, usted busca frases como muy sarcásticas. Y le digo, mira, si tú le pones atención a una frase sarcástica, tú vas a ver que te están hablando a ti primero. Tú no la pones porque de plano tienes que darle duro a algo. No. Es porque cuando algo te impacta a ti es porque tú sabes que tú tienes que mejorar en algo. Y encontré esta frase que decía, hay muchos que no oran como nosotros, no leen la Biblia como nosotros, no ayunan como nosotros y no van a la iglesia como nosotros. Pero a la hora de atender al hambriento, al necesitado, al enfermo, están allí y nosotros no. Y entonces, ¿cómo nos llamamos cristianos? Cuando hay otros que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos y hacen la obra que el Señor nos ha encomendado. Y eso me marcó mucho, me llamó mucho la atención. Otros no ayunan, ni oran, ni leen la Biblia, pero cuando necesita el prójimo, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que marca esa relación? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mi relación con el Señor, la fidelidad en mi forma de convertirme en un cristiano, de vestirme como un cristiano, de hablar como un cristiano, de estar en relación con el Señor como un cristiano. Yo le mencionaba en estos días a unos compañeros de trabajo que a veces no es fácil, porque debemos aprender a ser pacientes. Y la paciencia, cuando usted dice, Señor, dame paciencia, ¿qué es lo que más nos viene? Problemas, dificultad. Y usted dice, no, 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 esto no fue lo que yo pedí. Yo pedí paciencia, pero la paciencia a través de los problemas y las dificultades se va perfeccionando. Que cuando viene algo, usted dice, bueno, el Señor se encargará. Ya yo no puedo con esto. Se lo dejo al Señor en sus manos. Dios quiere que nosotros ejecutemos ese trabajo. Nos está pidiendo que sea ahora, en este tiempo, que nosotros llevemos ese mensaje de salvación y que le mostremos a otros cómo es vivir eternamente con Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué me va a definir a mí esa relación con el Señor? Tarde o temprano saldrá a la luz lo que nosotros realmente somos.
A mí me asombra mucho a veces cuando vienen los nombramientos y encuentro hermanas que me dicen, hermanador, que usted vio que a fulano le dieron tal cargo. Para mí eso, cargo suena como muy pesado. Yo digo, ese es un privilegio, que el Señor te haya llamado a ti para ejecutar un trabajo en tu iglesia, eso es un privilegio. Pero mire, es el 2 años de bautizado y ya le dieron ese cargo. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí que el Señor no está dispuesto a llamar a aquellos que lo están pidiendo? Porque Dios sabe que los tiene que capacitar. Solamente Dios sabe qué tipo de relación hay con esas personas. Y yo siempre he dicho, cuando nuestro nombre sale en una junta para nombrarnos en un departamento, no es obra del pastor ni de la junta de iglesia. Es obra de Dios, porque Dios quiere enseñarnos algo. Si tenemos un talento y lo tenemos guardadito por ahí, dice el Señor, bueno, Dorcas, es tiempo que lo saques, ponlo al servicio. Si usted tiene una habilidad, el Señor va a decir, bueno, Cecilia, ya tienes esa habilidad, sácala porque la estoy necesitando. Y usted se va a preguntar, pero ¿por qué me dieron ese privilegio? ¿Por qué no me dieron otro? El Señor te conoce y me conoce a mí. El Señor sabe cuáles son tus gustos, cuáles son tus debilidades, cuál es la fortaleza que tú tienes. Todo eso lo conoce el Señor. Amén. Y en base a eso, el Señor te va a seguir capacitando para que hagas el trabajo al cual Él te llamó. La Biblia cuando dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Aquí podríamos decir, estudia tu Biblia, ora y canta constantemente, creciendo en la obra del Señor siempre. Señor. Dice, creciendo en la obra del Señor cuando tú puedas, cuando tú quieras, cuando no tengas pereza de hacerlo. Siempre. Porque el Señor está pidiéndonos a nosotros que hagamos ese trabajo que los ángeles están dispuestos a hacer, pero no pueden. El Señor no se lo ha permitido. Y sabiendo que ese trabajo no va a ser en vano, porque va a tener su recompensa, el Señor está dispuesto a capacitarnos. Amén. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, yo quisiera tener esa experiencia, deseo tener la experiencia de encontrarme con Jesús bajo el árbol de la vida y poder descubrir allí a quién yo impacté por mi forma de hablar, por mi forma de tratar, por mi forma de ser como un cristiano y encontrarme a alguien ahí que me diga, estoy aquí por usted. Eso va a ser como un regalo maravilloso debajo de ese árbol. Porque allí es donde nosotros vamos a ver. Usted ahorita va a decir, no, pero yo llevo 20 años predicando, 15 años sirviendo a la iglesia y nunca. Pero solamente Dios conoce a quienes hemos sido nosotros los que marcamos. Nosotros debemos pasar por este camino abriéndole las puertas a aquellos que tienen cerrada la puerta para encontrarse con Jesús. Nuestra devoción personal debe ser todos los días. Nuestro estudio de la Biblia debe ser todos los días. Escuchar a través de los cantos a Jesús, eso es de todos los días. No lo busquemos solamente cuando estemos afligidas, golpeadas, tristes. Déjenme contarles, yo le dije, oren por mi salud. Hace un tiempo atrás yo estaba trabajando en la escuela y de pronto yo empecé a sentir como que las orejas se me empezaron a calentar, pero yo sentía esto que me quemaba. Y yo le digo, siempre le he dicho a mi esposo, cada vez que yo en la noche me pongo a leer el profecía, me pasan cosas. Siento, me enfermo, me duele la cabeza, me dan unas migrañas terribles. Y yo me propuse dar otra vez seguimiento al libro del Deseo de todas las gentes, que es un libro tan maravilloso. El capítulo que más me impacta y que a veces me ha hecho derramar lágrimas es el capítulo 82 del 75 en adelante, donde nos relata todo el proceso de la crucifixión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección. Y yo leí esa noche el capítulo y a mí me impactó saber
que el diablo y sus ángeles estaban en la tumba del Señor Jesús, velando, queriendo decir, ese cuerpo es mío, pero que cuando el ángel bajó a la velocidad, ¡pum!, botó eso y fue que y fue la resurrección. El Espíritu de Profecía dice que los demonios salieron huyendo. Y esa noche yo había leído eso y bueno, me fui. Al otro día estaba en la oficina revisando unas cosas de los maestros y empecé a sentir que las orejas se me calentaban. Eso era una cosa, un calor que me quemaba y entonces la cara se me empezó a poner roja, roja. Y entra una compañera y me dice, maestra, tienes la cara roja, como que tuviera sangre en la cara. Y yo sentía que esto me quemaba, luego la piel. Y me dice una de ellas, váyase al seguro, vaya al seguro, que ahí la van a atender. Así que yo llamé a mi cuñado porque era el que estaba más cerca y le digo, ¿me puedes llevar a la clínica? Yo fui. Cuando me tomaron la presión, yo la llevaba en 195 sobre 193. Yo no sé cómo son esos números, no sé. Eso iba disparado. Y la persona que está ahí me dice, ¿usted bebe? No. ¿Fuma? Tampoco. ¿A qué se dedica? Y yo le digo, bueno, yo trabajo en la escuela adventista. Ah, es adventista. Y los adventistas comenzaron. ¿Y quién te dijo que un adventista no se enferma? Y bueno, se me subió la presión increíble. Nunca en mi vida había sentido eso. Luego llamé a mi esposa, él fue a buscarme. Y cuando salí de la clínica, me quedé pensando, nunca he padecido de la presión. Así que me hicieron unos análisis y me dijo un médico que estaba ahí, es que tu presión es emotiva. Yo nunca había escuchado eso. Si estás triste, se te va a subir la presión. Si lloras, se te va a subir la presión. Si estás preocupada, se te va a subir la presión. Si algo te impacta, se te va a subir la presión. Y yo empecé a recordar, pero ¿qué me pudo haber pasado si yo estaba bien? Cuando llegué a casa, recordé lo que yo había leído. Y yo le dije a mi esposo, mira, aunque se me suba a mí la presión, yo no voy a dejar de leer. Porque el diablo, cuando tú quieres nutrirte espiritualmente, cuando quieres tener un conocimiento, el diablo te va a querer destruir. Y si nosotros decimos, no, ya yo no voy a leer esto porque esto es lo que me enferma, le estamos dando lugar al diablo y no permitiendo que el Señor Jesús nos nutra primero. Ese viernes que salí de la clínica, me dijeron haga reposo. Yo, bueno, voy a hacer el reposo. La presión no se nivelaba. Llegué a un lugar que me tomaran la presión y igual así como salí de la clínica, fui que me tomaran la presión y la presión seguía alta. La chica que estaba ahí me dice, vaya a casa, saque el jugo de un limón y tómese. Bueno, llegué a casa, sacamos el jugo de limón y donde yo me tomé ese jugo, pero de una vez, como que eso, en lugar de que se me subiera, se me vino abajo la presión que yo andaba buscando dónde recostarme porque hasta perdí la noción. El sábado en la noche leí otro capítulo del Espíritu de Profecía y eso era una presión increíble, dolor de cabeza. Y yo decía, no, el diablo lo que quiere es enfermarte para que tú estropees esa relación que tienes con el Señor. El sábado estuve en casa, no fui a la iglesia y empecé a leer y a leer y a leer. Y cuando yo estoy leyendo, yo le digo a mi esposo, yo sentí algo diferente en mí. Eso fue como un escalofrío que yo sentí. Y yo empecé a orar, yo decía, Señor, no sé qué es lo que pasa, no sé en qué situación te voy a entregar mi salud, pero así como esté mi salud en este momento, te la voy a entregar. Y déjenme decirles que desde ese día para hoy he tenido la presión nivelada. No he dejado de leer la Biblia. He hecho mi Amén. devocional, mi estudio, y puedo asegurarles a ustedes Amén. que cuando Dios tiene un propósito para ti, lo tiene para tus hijos, para tu familia, para la forma en la que tú trabajas en la iglesia. Dios tiene un propósito para ti cuando tú quieres hacer las cosas bien.
pero tienes que decidirte hoy a quién tú quieres servir. Tú tienes que decidir hoy a quién tú le vas a dar tu fidelidad. Amén. El mundo nos va a mostrar muchas cosas allá afuera, pero la mano del Señor no nos va a dejar. Amén. Gloria a Dios. Entregamos en las manos del Señor todo, nuestros planes, nuestras aflicciones, nuestro estado de salud, nuestra forma de pensar y analizar. El Señor lo va a cambiar todo para bien. Hoy puedo decir que el Señor ha sido bueno conmigo, porque a través de todo lo que he vivido, la mano del Señor nunca me ha dejado. Y le doy gracias a Dios porque cada vez que encuentro un versículo y lo puedo sustentar con el Espíritu Profético, digo, el Señor tiene un propósito para ti. Y cuando ese propósito llegue a sus vidas, no lo pierda. Aférrese a eso, porque el Señor quiere valientes en este trabajo. El Señor quiere que su fidelidad sea mostrado a otros que aún no lo conocen. Por eso es que nosotros todos los días debemos decirle, soy tuyo, te pertenezco, dame de tu Santo Espíritu. Y cuando nosotros lo pidamos, el Señor va a estar dispuesto a darlo. Que esta noche ese versículo quede en sus mentes. No es en vano nuestro trabajo, porque nuestra recompensa vendrá. Y solamente el Señor Jesús sabrá cuándo, dónde nos la va a dar. Quiero invitarles a orar para que ya podamos concluir y recordarles, ¿verdad? Que si usted tiene el libro de profecía, léalo, escudriñelo, lea su Biblia. A veces el diablo nos va a poner una y mil situaciones, pero la mano del Señor las va a seguir sosteniendo. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque hasta este momento has mostrado tu fidelidad en nuestras vidas, pero nosotros queremos ser fieles. Queremos tomar el tiempo necesario para honrar y glorificar tu nombre. Queremos tomar el tiempo necesario para nutrirnos nosotros primero y poder salir al mundo a contarles quién es Cristo Jesús. Quiero orar en esta noche por cada una de las hermanas que se encuentran en esta plataforma. Tanto ellas como sus familias sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Puedan sentir esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Gracias. Que al estudiar su palabra, cada versículo que ellas lean lo hagan propio. Amén. Que se aferren a esa bendita esperanza, que no es en vano nuestro trabajo. Cuando doblemos nuestras rodillas, tengamos que orar y sacar nuestra devoción personal, tú estés a nuestro lado. No nos dejes solos. Desde ya te pedimos que los ángeles de Jehová vengan en nuestra ayuda. Gracias por estar atento a cada una de nuestras necesidades, por suplir cada una de ellas y por estar dispuesto a perfeccionarnos cada día. Sea Amén. hecha tu voluntad en nuestra vida y bendícelas para que en sus iglesias ellas hagan la diferencia también. Quédate con nosotros en esta noche, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.